Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción, me ayuda mucho, disfruta viéndola. La noche en Virel no era silenciosa, pero lo parecía. Las explosiones habían dejado un zumbido sordo en los oídos de Elías, y el olor a plasma quemado aún flotaba en el aire. Yacía en el suelo, rodeado por los restos humeantes de su escuadra. Los gritos, las órdenes, el caos del combate, todo se había disipado como una mala pesadilla. Solo quedaba la certeza fría de que moriría solo. Su cuerpo ya no respondía con normalidad. Tenía una herida abierta bajo las costillas, profunda, y el traje de combate apenas contenía la sangre. Cada respiración era una batalla, cada intento de moverse un fracaso. Había luchado, había cumplido con su deber y había perdido. Eso era todo. Cerró los ojos y esperó el final. Lo único que lamentaba era no poder despedirse de nadie. Entonces, algo se movió entre las sombras. Al principio creyó que era una alucinación provocada por la pérdida de sangre. Una figura alta, ágil, de contornos afilados, caminaba entre los cuerpos. Sus pasos eran silenciosos, como si flotara. Cuando se acercó más, Elías logró distinguir un rostro que no era humano. Una piel gris perlada que brillaba con los reflejos del fuego lejano, ojos como ámbar líquido y una expresión dura, determinada. Se detuvo junto a él. Sin decir palabra, lo observó con una mezcla de desprecio y curiosidad. Entonces, se agachó. Y en un gesto inesperado, lo tomó de la muñeca. «Levántate, cobarde», dijo la voz. No era una súplica. No era compasión. Era una orden. Firme, directa, casi cruel. Elías parpadeó. Le costó enfocar. Sus labios se abrieron para preguntar quién era, pero solo salió un gemido ahogado. «No tienes tiempo para morir aquí. Ni siquiera eso mereces todavía». Su acento era extraño, marcado. Había algo en ella, no solo en la forma en que lo miraba, sino en cómo sus dedos, pese a sus palabras duras, sostenían su brazo con fuerza medida, sin hacerle más daño. «¿Quién eres?», logró murmurar. «Kaela. Eso es todo lo que necesitas saber por ahora». Lo alzó sin esfuerzo, como si su cuerpo maltratado no pesara nada. Elías gruñó de dolor, pero ella no lo soltó. Colocó su brazo sobre sus hombros y lo arrastró entre las sombras, alejándose de los restos ardientes del escuadrón humano. A cada paso, su visión se nublaba un poco más. Pero la sensación del cuerpo de Kaela contra el suyo, firme y decidido, lo anclaba a la realidad. «Podrías haberme dejado morir», dijo él, casi con resignación. «Podría. Pero prefiero que veas con tus propios ojos a los que te traicionaron». Eso lo hizo abrir más los ojos. Siguieron caminando por una grieta en la roca que se abría a una galería subterránea. Las luces estaban apagadas, pero Kaela parecía saber exactamente a dónde ir. Mientras descendían, Elías notó las cicatrices en sus brazos desnudos, los tatuajes viejos, borrados, como si hubiera renegado de algo o de alguien. Había algo roto en ella. Algo que se parecía demasiado a lo que él sentía ahora. «¿Por qué me salvas?», susurró él de nuevo, vencido por el peso del dolor. Kaela no respondió de inmediato. Lo miró de reojo. Había una sombra en sus ojos que no venía de la oscuridad. «Porque necesito que vivas, Elías. No lo entiendes aún, pero lo harás. Y cuando lo hagas, querrás matar a los mismos que yo». Elías no supo que le impactó más, que supiera su nombre sin habérselo dicho, o el hecho de que su voz temblara apenas al pronunciarlo. La oscuridad los envolvió mientras descendían más profundo, y Elías, entre la fiebre y la confusión, solo logró aferrarse a una idea. Esa mujer no lo había salvado por piedad. Lo había hecho por algo más peligroso. Algo que aún no comprendía, pero que cambiaría su destino para siempre. El aire se volvía más denso a cada metro que descendían. Las paredes de roca viva, negras y húmedas, se cerraban a su alrededor como si el planeta mismo quisiera tragarlos. Kaela no decía una palabra. Sus pasos eran precisos, guiados por memoria o instinto. Elías apenas podía mantenerse en pie, y si no fuera porque ella lo sostenía como si su vida dependiera de ello, ya habría caído varias veces. No sabía cuánto tiempo llevaban caminando.
Todo se volvía una mezcla de dolor punzante y confusión. Las heridas lo consumían. El calor de su propia fiebre le nublaba la mente. Pero aún así, no dejaba de mirar a Kaela. No por miedo, por algo más difícil de definir. Algo que crecía en cada silencio compartido. Finalmente, llegaron a una abertura natural en la roca. Era un antiguo túnel de mantenimiento, parte de una red minera abandonada hacía décadas. Dentro, estructuras metálicas oxidadas aún resistían la decadencia, y antiguos paneles de energía parpadeaban débilmente, como si algún espíritu los mantuviera vivos por capricho. Kaela lo sentó con cuidado en una plataforma destrozada. Rebuscó entre escombros hasta sacar un pequeño maletín con tecnología médica. Elías la observó mientras lo abría. Sus movimientos eran rápidos, eficaces. No había duda, había sido entrenada para matar. Pero también para salvar vidas, si lo deseaba. «Esto va a doler», le advirtió sin mirarlo. Elías asintió, sin fuerzas para responder. Ella rompió parte del traje a la altura de la herida y aplicó una solución de color violáceo que lo hizo gritar de inmediato. Era como si le estuviera inyectando fuego líquido en la carne. Su cuerpo se arqueó involuntariamente, pero ella lo sujetó con una mano en el pecho. «Respira. No te mueras ahora, humano». La visión de Elías se tiñó de blanco, y por un instante sintió que flotaba. Cuando volvió en sí, Kaela estaba limpiando la sangre seca de su rostro con un trapo humedecido. Sus gestos ya no eran bruscos. Lo tocaba con una delicadeza que contrastaba con su actitud impenetrable. «Tienes suerte de estar vivo», murmuró ella, más para sí que para él. «¿Suerte?», dijo él entre dientes. «Vi morir a todos. No siento suerte. Siento vacío». Kaela no respondió de inmediato. Solo bajó la mirada por un momento, como si esas palabras tocaran una herida más profunda que las de Elías. Luego se levantó y caminó hasta una consola oxidada. «Tu escuadra fue sacrificada, Elías. Usada como distracción para cubrir una operación encubierta. No iban a decírtelo». Él intentó incorporarse, pero el dolor lo tumbó de nuevo. Respiraba agitado. «¿Cómo sabes eso? ¿Quién eres en realidad?». Kaela no respondió enseguida. Apoyó una mano en la consola, de espaldas a él. «Fui parte de ellos. Del imperio. De los planes. De la sangre. Hasta que entendí que solo éramos piezas descartables en un juego que nunca íbamos a ganar». Se giró hacia él. Por primera vez, su voz temblaba, no de miedo, sino de rabia contenida. «Te estoy ayudando porque quiero que veas lo mismo que yo vi. Quiero que sobrevivas, para que entiendas qué clase de monstruos nos gobiernan. Y luego, decidas si vas a seguir siendo uno más o si vas a volverte su castigo». Elías la observó con el corazón acelerado. Ella era fuego bajo una piel fría. Un arma rota que aún tenía filo. Y sin entender por qué, supo en ese momento que su vida ya no le pertenecía por completo. «¿Por qué me salvaste?», repitió él, apenas en un susurro. Kaela se acercó, se arrodilló junto a él. Esta vez, lo miró de frente, con sus ojos dorados brillando en la penumbra. «Porque tú aún no estás roto. Y necesito a alguien que recuerde lo que se siente tener algo que perder». Elías sintió que su pecho se cerraba. No por el dolor físico. Por la forma en que ella lo había dicho. No como una amenaza. Como una confesión. «Y si ya no tengo nada», susurró. «Entonces construirás algo. O lo destruirás todo», dijo ella, y lo tomó de la mano otra vez. En ese instante, algo chirrió en la distancia. Un sonido metálico. No estaban solos. Kaela se levantó de golpe, blaster en mano, ojos fijos en la oscuridad más allá del túnel. Su voz fue un susurro lleno de peligro. «Prepárate. El silencio acaba de romperse». Y Elías, aún débil, aún sangrante, sintió que la muerte había retrocedido, solo para ver qué haría él ahora que tenía una segunda oportunidad. El zumbido lejano del metal arañado contra piedra retumbaba como una amenaza muda a través de los túneles. Elías apenas podía mantenerse despierto, pero su instinto le decía que algo se acercaba. Kaela había desaparecido entre las sombras con una agilidad fantasmal,
dejándolo solo por unos minutos que parecieron horas. De pronto, un disparo seco iluminó la entrada del pasillo con un destello azulado. Luego otro. Silencio. Kaela regresó. Su silueta apareció recortada por la escasa luz, su respiración agitada, el blaster aún humeante en su mano. No dijo nada. Se agachó y le tocó el cuello con 2 dedos, comprobando su pulso. Elías quiso hablar, pero sus labios estaban resecos, pegajosos por la fiebre. «Estás ardiendo», murmuró Kaela. Sacó una cápsula negra del cinturón y la rompió con los dientes. El líquido que salió brillaba en tonos verde oscuro. Sin darle tiempo a rechistar, lo vertió directamente en su boca. Elías se atragantó. Era amargo, metálico, como si le hubiera tragado fuego líquido. La reacción fue inmediata. Sus músculos se tensaron, sus ojos se abrieron de golpe. El dolor no desapareció, pero algo dentro de él se encendió. ¿Qué fue eso? Kaela lo sostuvo por los hombros. Una sustancia regeneradora experimental. Prohibida. Recompone tejidos y también duele como el infierno. Elías jadeaba, cada centímetro de su cuerpo en guerra consigo mismo. Pero lo que más le sorprendía no era el dolor, sino lo que veía en Kaela. Su expresión ya no era de indiferencia. Parecía preocupada. «No esperaba que tú te quedaras», dijo él con la voz áspera. Kaela se quedó en silencio por unos segundos. Luego, sin apartar la vista de él, se sentó a su lado. «Yo tampoco. Pero me recordaste a alguien que no pude salvar». Las palabras flotaron en el aire como un secreto que llevaba demasiado tiempo encerrado. Elías no preguntó. No hacía falta. Había algo roto en ella. Una herida más profunda que cualquier corte físico. Pasaron horas. La fiebre comenzó a bajar. El cuerpo de Elías, aunque maltrecho, mostraba signos de mejora. Kaela no se movía de su lado. En un momento, él la sorprendió observándolo con atención. No con la mirada fría de una soldado, sino con algo más difícil de nombrar. ¿Tienes miedo?, le preguntó ella de repente. Tengo muchas cosas. Miedo es una de ellas. Bien. Significa que estás vivo. Se hizo un silencio espeso, denso, como si el tiempo se hubiera detenido en aquel rincón perdido del mundo. Hasta que Kaela se acercó, lo bastante como para que él sintiera su aliento. Cuando mataron a mi hermana, dijo sin rodeos, no lloré. No grité. Solo me quedé de pie entre los cuerpos. Tenía 8 años. Me enseñaron que llorar era debilidad. Elías tragó saliva. No por pena. Por la forma en que ella lo decía. Como si le costara más que cualquier batalla. ¿Y ahora? ¿Aún lo crees? Kaela bajó la mirada. A veces siento que si lloro, no voy a poder parar nunca. Sin pensar, Elías levantó una mano temblorosa y la apoyó sobre la suya. Fue apenas un roce. Pero Kaela no se apartó. Se quedó quieta, mirándolo. El contacto era tenue, pero significaba más que 1000 palabras. Era la primera grieta en la muralla que ella misma se había construido. Cuando volvió a hablar, su voz era apenas un susurro. Tu gente me considera un enemigo. La mía me quiere muerta. Pero tú me miras como si aún pudiera ser otra cosa. Elías se inclinó con dificultad. Su frente tocó la de ella. Porque no me salvaste por deber. Lo hiciste porque aún sientes. Aunque te niegues. Por un momento, todo pareció detenerse. Kaela cerró los ojos. No se apartó. Su mano tembló ligeramente bajo la de él. Entonces, sin abrir los ojos, dijo: si sigues mirándome así, no podré matarte cuando llegue el momento. Elías sonrió, débilmente. Entonces deja de pensar en matarme. Y empieza a pensar en salvarte tú mismo. Fue ella quien rompió el espacio entre ambos. Un beso fugaz, duro y cálido, nacido del dolor, de la rabia y de algo más. Algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Después, se levantó, volvió a enfundar su blaster y miró hacia la salida del túnel. Mañana salimos. Si quieres vivir, aprenderás a pelear otra vez. Elías la observó mientras se alejaba hacia las sombras.
No había salvación sencilla con Kaela. Solo fuego. Solo cicatrices. Solo verdad. Y por primera vez en mucho tiempo, eso le pareció suficiente para seguir respirando. La noche siguiente no trajo descanso. Aunque el cuerpo de Elías comenzaba a responder, su mente seguía atrapada en un torbellino de imágenes. El beso de Kaela, el peso de sus palabras, y la forma en que la oscuridad de los túneles parecía susurrar secretos que él aún no comprendía. Kaela no había regresado después del entrenamiento básico. Lo había dejado solo durante horas, con instrucciones claras. Practicar los movimientos que ella le había enseñado con la lanza vieja que había improvisado a partir de una viga rota. Si no quería morir como un estorbo, debía dejar de pensar como uno. Elías había cumplido. Había golpeado la roca hasta que sus manos sangraron. Había memorizado la secuencia de ataque y defensa con una obsesión casi febril. Y aún así, cada vez que se detenía, solo podía pensar en ella. En la forma en que lo había mirado antes de alejarse. En cómo había temblado al besarlo. El silencio se rompió de golpe. Una vibración en el suelo. Sutil, pero creciente. Luego un zumbido agudo, apenas audible. Elías giró la cabeza hacia la consola que Kaela había dejado encendida. Una pequeña luz roja parpadeaba con rapidez. No entendía del todo el sistema, pero sabía leer números. Coordenadas. Movimiento orbital. Una nave se acercaba. Antes de que pudiera procesarlo, Kaela irrumpió en la sala. Sus ojos brillaban como cuchillas bajo la tenue luz azulada. Caminó directo a la consola y pulsó una serie de códigos con furia contenida. ¿Qué pasa?, preguntó Elías, incorporándose con esfuerzo. Interceptaron la señal de emergencia que enviaste sin querer anoche, dijo ella, sin girarse. ¿Yo? No activé nada. El sensor biométrico de tu traje aún estaba transmitiendo en la frecuencia humana. Se activó solo al estabilizar tus signos vitales. Una baliza automática. Estúpida. Inútil. Elías sintió que el frío volvía a su cuerpo. ¿Quién respondió? Kaela levantó la vista al monitor. El rostro que apareció allí, grabado en el archivo de datos, hizo que su mandíbula se tensara. Era un hombre de mirada oscura, uniforme impecable, cicatriz cruzándole el cuello. Una voz profunda resonó por los parlantes, reproducida en bucle. Este territorio ha sido reclamado por el Imperio Zirek. Quienquiera que haya activado esta señal será interrogado y ajusticiado. No hay escapatoria. Elías tragó saliva. ¿Lo conoces? Más de lo que quisiera, respondió ella con los dientes apretados. Ese hombre fue mi superior. Comandante Zirek. Él ordenó la masacre en el planeta Peros. Él mató a mi hermana. Y luego mintió al consejo diciendo que yo fui la responsable. El silencio que siguió fue tan denso que Elías sintió que podía cortarse. ¿Y viene por ti? Kaela se giró, y por primera vez, su rabia se mezclaba con miedo. Viene por nosotros. Lo que hiciste activó más que una alerta. Han rastreado nuestra ubicación exacta. Tienen cazadores. Drones de rastreo. No vienen a capturar. Vienen a borrar. Elías se puso en pie, tambaleándose. Entonces peleamos. O huimos. Kaela se le acercó. No con la frialdad de antes, sino con una tensión distinta. Como si supiera que el tiempo que les quedaba juntos era breve. No hay dónde huir. Pero podemos preparar una emboscada. Si destruimos la primera unidad de reconocimiento, ganaremos tiempo. Necesito que seas capaz de seguirme. De luchar a mi lado. Él la miró con seriedad. No soy el mismo que sangraba en el suelo hace 2 días. Si tú sigues aquí, yo también estaré. Hasta el final. Ella lo observó unos segundos, con una intensidad que lo desarmó por dentro. Luego asintió. Entonces ven. Hay algo que debo mostrarte. Lo condujo a una compuerta cerrada al fondo del túnel. Tras introducir una secuencia compleja en un panel oculto, la puerta se abrió con un chirrido. Detrás, se encontraba una antigua cámara de almacenamiento, casi intacta. En el centro, descansaba un exoesqueleto blindado, negro como la noche, con inscripciones borradas por el tiempo. ¿Qué es esto?
Kaela lo miró con gravedad. Un prototipo de combate. Tecnología híbrida. Mezcla de ingeniería humana y Zirek. Nunca fue aprobado. Demasiado impredecible. Pero si alguien puede usarlo, eres tú. Elías lo observó. No era como los trajes de la Tierra. Era más delgado, más orgánico, como si se adaptara a quien lo llevara. ¿Y si me mata al activarlo? Kaela sonrió por primera vez esa noche. No fue una sonrisa alegre, sino una de las que nacen al borde del abismo. Entonces habrás muerto con más estilo del que tuvieron tus superiores. Él se acercó, apoyó la mano sobre la coraza negra y sintió como el metal reaccionaba al contacto. Un destello azul le recorrió el brazo. Algo se activaba dentro de la máquina y dentro de él. Cuando llegue Zirek, dijo Kaela, no solo le mostraremos que no somos presas. Le haremos pagar cada nombre que se llevó con él. Elías la miró. Ya no veía a una sombra salvadora. Veía a una mujer hecha de furia y amor, de pérdidas y llamas. Y en lo profundo de su pecho, algo se encendía. No por venganza, sino por ella. Por lo que podían ser, si sobrevivían a la mañana. El alba no existía bajo tierra. Pero cuando Kaela dijo que era la hora, Elías ya lo sentía en los huesos. Vestido con el exoesqueleto negro, sintió como si su cuerpo hubiera renacido. El metal no se movía como un blindaje rígido, sino como una extensión viva de su voluntad. Cada músculo se sincronizaba con precisión, amplificando su fuerza, velocidad y reflejos. No era una simple armadura. Era un pacto con algo antiguo y olvidado. Kaela lo observaba en silencio, su propia armadura ligera brillando apenas bajo las luces parpadeantes. Había pintado sobre su mejilla una línea con sangre seca. No era maquillaje. Era un símbolo de guerra. Cuando los drones entren al túnel principal, habrán dos opciones. Nos destruyen en segundos o los destruimos primero. Elías respiró hondo. Ya no sentía miedo. No porque no existiera, sino porque el miedo, ahora, era parte del fuego que lo impulsaba. ¿Estás lista? Kaela alzó su blaster, lo ajustó al modo de plasma continuo y asintió. Estoy viva. Eso es suficiente. El túnel retumbó. Los primeros sonidos no fueron disparos, sino el murmullo mecánico de los drones rozando las paredes, flotando como insectos gigantes. Luego, los sensores en la armadura comenzaron a emitir pulsos rojos. Objetivos múltiples. Movimiento rápido. Acercamiento directo. Elías se adelantó. Kaela se deslizó al flanco izquierdo. Habían estudiado los pasajes, los ángulos, los puntos de emboscada. Pero ahora todo dependía del caos. De lo que harían cuando el fuego comenzara. El primer dron entró. Una esfera flotante con una línea vertical de luz roja en el centro, armada con un núcleo de plasma y cuchillas giratorias. Elías no lo pensó. Saltó. La armadura obedeció como si hubiera nacido para ello. Aterrizó sobre la máquina, hundió el puño reforzado justo en el sensor central y la explosión lo lanzó contra la pared. Se levantó de inmediato. El exoesqueleto resistía. Kaela abrió fuego desde la oscuridad. Cada disparo encontraba su blanco. Cada movimiento era una danza letal. Su precisión no era mecánica. Era furiosa. Y hermosa. El segundo grupo de drones entró en formación triangular. Uno disparó una ráfaga que rebotó a centímetros del rostro de Elías. Otro lanzó un gas corrosivo. Kaela se deslizó por el suelo y cortó el emisor con su daga térmica antes de que se activara. Elías aprovechó la distracción. Corrió por la pared, impulsado por los servomotores del traje, y giró en el aire con una patada explosiva que desintegró al dron central. Cuando cayó, el metal del exoesqueleto chisporroteaba. No está mal, murmuró Kaela desde el otro lado. Estás empezando a respetarme, respondió él, jadeando. Tal vez. Pero todavía te mataría si nos fallas. El suelo tembló. Ambos giraron al mismo tiempo hacia el fondo del túnel. Un estruendo más profundo, más pesado, se acercaba. No era un dron. Era algo más. Del polvo emergió una figura alta, cubierta de una armadura ceremonial negra, con un manto rojo ondeando detrás.
Avanzaba lentamente, como si supiera que nada podía detenerlo. Su rostro era una máscara cromada sin expresión. Pero Elías no necesitó verla. Lo sintió. Cirek. Kaela se tensó. No disparó. Solo lo miraba. Elías sintió la rabia brotar en su pecho como lava. Este era el hombre que había destruido su escuadra. El que había marcado a Kaela de por vida. Y ahora estaba allí. Frente a ellos. Kaela, dijo la voz metálica, distorsionada por el casco. Te escondiste bien. Pero tus errores siempre regresan a ti. Como él. Cirek señaló a Elías con desdén. Un humano quebrado. Pobre elección para morir a tu lado. Kaela dio un paso al frente, sin miedo. No moriremos. Pero tú, hoy pagarás. Cirek levantó el brazo. Una ráfaga de energía salió de su guantelete y alcanzó a Kaela en el pecho. Voló por el aire y cayó de espaldas. Elías gritó su nombre y corrió hacia ella, esquivando el segundo disparo por milímetros. Ella respiraba. El golpe había sido directo, pero no letal. Aún así, no se levantaba. Cirek se acercó, confiado. Su armadura brillaba con escudos activos. No era cualquier soldado. Era una leyenda de muerte. Elías lo enfrentó. El miedo golpeaba dentro de él como un tambor, pero no se detuvo. Sabía que no podía ganar con fuerza bruta. Pero tenía algo que Cirek había olvidado. La voluntad de alguien que ya lo perdió todo. Corrió hacia él. Un golpe. Bloqueo. Otro golpe. Patada. Cada impacto del enemigo era como un martillo, pero el traje lo mantenía de pie. Elías esquivó, contraatacó, buscó fallas. No las había. Cirek era una fortaleza viviente. Hasta que cometió un error. Al sujetarlo del cuello y levantarlo por los aires, se expuso. Y Elías, con la última chispa de su energía, extrajo la daga de plasma de su cinturón y la hundió justo bajo el protector de clavícula, donde el blindaje dejaba una franja libre para la movilidad. Cirek rugió. Elías cayó al suelo junto con él. Rodó, se levantó tambaleándose y se preparó para un segundo asalto. Pero el comandante no se movió. Su cuerpo temblaba, el plasma salía a borbotones por la herida. La máscara cayó. Y bajo ella, el rostro de un monstruo disfrazado de hombre escupía sangre negra. Kaela se acercó, herida, apoyándose en la pared. ¿Lo hiciste? No lo hice solo. Ella lo miró. Y por un instante, solo hubo silencio. El cuerpo de Cirek se desplomó, inerte. Su reinado de miedo se había terminado. Allí, entre la oscuridad y el eco de la lucha, Kaela y Elías se miraron, temblando no por el dolor, sino por lo que acababan de lograr juntos. Y sin decir una palabra más, se abrazaron como si el universo fuera a romperse alrededor. Pero ellos no. El cuerpo de Cirek yacía inerte entre los escombros, con el pecho abierto y las luces moribundas de su armadura parpadeando como si incluso la máquina se negara a aceptar su derrota. El eco de la batalla aún resonaba en los túneles, pero para Kaela y Elías, el mundo había quedado en silencio. Ella se apoyó contra la pared, respirando con dificultad. Tenía una herida profunda en el costado, y aunque su expresión seguía siendo férrea, su piel comenzaba a perder color. Elías la sostuvo antes de que cayera. No, no, murmuró con urgencia. No hagas esto. No ahora. Kaela abrió los ojos con esfuerzo, buscándolo. En ellos ya no había dureza, ni desafío, ni rabia. Solo una ternura agotada que parecía iluminar incluso el pasillo más oscuro. No pensaba morir, aún, dijo, con una sonrisa leve. Solo, descansar. Elías la sostuvo con ambas manos, presionando la herida con la tela interna del traje. No descansarás aquí. Me debes más entrenamientos, más órdenes absurdas y más respuestas. No puedes largarte ahora. Kaela soltó una carcajada seca, débil pero sincera. Mira cómo hablas, humano. Hasta pareces alguien que me necesita. Él la miró con una intensidad nueva, sin temor a mostrarla. No te necesito. Te elijo. A ti. No por lo que me salvaste. Por lo que despertaste en mí. Por lo que podemos ser,
juntos. Kaela se quedó en silencio. Luego, con el último resto de energía, se acercó a su rostro y lo besó. No como antes, cuando el miedo los cubría como una sombra. Esta vez fue lento, consciente. Una promesa. Cuando se separaron, su cuerpo se aflojó. Elías la sostuvo fuerte, temiendo perderla. Pero un zumbido familiar resonó por el túnel. Miró hacia atrás. La nave imperial caída emitía una señal de emergencia invertida. El protocolo de retirada. Y junto a ella, el panel de comunicaciones de Zirek aún funcionaba. Elías cargó a Kaela con cuidado. La colocó sobre un soporte de energía auxiliar y activó la consola. Su mano temblaba. No sabía si alguien respondería, pero transmitió el mensaje. Aquí unidad de combate Elías del Escuadrón 10. Comandante Zirek, caído. Coordinadas establecidas. Solicito extracción urgente con asistencia médica. Y quiero una promesa, nadie toque a la mujer que está conmigo. Silencio. Luego una voz. Femenina. Formal. Y sorprendida. Recibido, soldado. Extracción en curso. Drones médicos en trayecto. Y sí, hemos recibido confirmación de su prioridad. Pasaron minutos que se sintieron eternos. Kaela no hablaba, pero aún respiraba. Elías le sostenía la mano, sin apartar la vista de su rostro. Cuando los drones descendieron por el túnel y comenzaron a cerrar la herida con biogel, soltó el aire que había estado conteniendo desde que la tomó entre sus brazos. Horas después, en una nave de transporte segura, Kaela abrió los ojos lentamente. Elías estaba sentado junto a ella, con el torso vendado y el rostro cubierto de moretones. ¿Dónde estamos? Lejos del infierno. Muy lejos. Y vivos, respondió él. Ella intentó incorporarse, pero él la detuvo suavemente. Ya no hay prisa. El imperio cayó con Zirek. Tus archivos fueron limpiados. Ya no eres una traidora. Eres libre. Por primera vez. Kaela se quedó quieta, procesando las palabras. Su expresión no era de alivio. Era algo más complejo. Como si no supiera qué hacer con la libertad. ¿Y tú? Preguntó. Elías la miró con suavidad. Yo soy lo que tú quieras que sea. Compañero. Guerrero. Idiota al que insultas cuando estás de mal humor. Pero si me dejas, también puedo ser tu hogar. Kaela sonrió. Y fue una sonrisa real. Sin barreras. Entonces empieza a construirlo. Porque no pienso volver a correr. Pasaron semanas. El planeta Virel fue sellado. El nombre de Kaela volvió a los registros oficiales, esta vez como testigo clave en la caída de Zirek. Y Elías, declarado muerto por su escuadrón original, reapareció como civil en un mundo sin nombre, donde nadie preguntaba nada, y donde se podía empezar de nuevo. Allí, en una cabaña sencilla, entre árboles de corteza azul y cielos de 3 lunas, Kaela y Elías construyeron una vida que no sabían que merecían. Una vida sin armas en la espalda. Una vida donde las cicatrices eran solo memoria. Y donde cada noche, al acostarse, Kaela lo miraba a los ojos y le decía en voz baja, con una sonrisa cansada y cálida: levántate, cobarde. Pero ahora, solo para abrazarme. Y Elías lo hacía. Siempre.